noche quiero hablar, predica la palabra. Está basado en el llamamiento de Ezequiel, que voy a tocar el capítulo 3. Pero quiero decirle que todos los nombres que terminan en él, está la raíz hebrea Elohim. Así sea, Ezequiel significa Dios es mi fortaleza, Daniel, Samuel, Emmanuel, etcétera, etcétera. Ezequiel, para que ustedes se ubiquen, fue llevado cautivo en el año 596 a.C. Primero fue llevado Daniel, eran 3 invasiones de Nabucodonosor. O sea que cuando Ezequiel llega a Babilonia, que estaba a 1000 kilómetros, ya Daniel era muy conocido dentro del palacio. Pero Ezequiel estaba fuera del palacio porque fue llamado a predicar a los cautivos que estaban en Tel Aviv junto al río Quebar. Y para que nos ubiquemos más, en la mitad del ministerio ya estaba Jeremías. O sea que tanto Daniel como Ezequiel podían verse juntos. Según los estudiosos, a la edad de 33 años, Ezequiel comenzó a profetizar por 22 años ininterrumpidos. Y en el libro encontramos 12 actos simbólicos, 12 mensajes de juicio y 6 parábolas. Así que vemos mucho que estos profetas sufrieron mucho porque tenían que predicar una casa rebelde, que escuchen o dejen de escuchar, él tenía que ir. Y esto es también una lección para nosotros. Que nos escuchen o no nos escuchen, tenemos un ministerio que dar, que es llevarle la palabra. La decisión es de ella. La Biblia no dice ir y obligar a las personas, ir y predicar la palabra de Dios. Del capítulo 1 al 3 tenemos el llamamiento de Ezequiel, del capítulo 4 al 24, la destrucción de Jerusalén, del capítulo 25 al 32 tenemos el castigo de las naciones de alrededor, y los últimos capítulos hasta el 48, las bendiciones futuras para su pueblo. Dejamos la introducción y entramos directamente a la parte práctica que me gusta, hablar de 5 cosas del capítulo 3. En primer lugar, voy a hablar del alimento, segundo lugar del mandato, tercer lugar de la fidelidad, cuarto lugar voy a hablar de la identificación y por último de la comunión. En primer lugar, quiero leer Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, alimento. Me dijo Dios, hijo de hombre. Esta frase se repite 90 veces en el libro de Ezequiel. Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ah, hermano, este libro que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, está al alcance de nuestras manos. ¿Cuántos países hoy tienen prohibido abrir la Biblia? ¿Sí? Por eso el Señor, cuando les hablaba a aquellos 2 que venían de Emaús, ellos decían, no ardían nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras, y necesitamos esto, Biblias abiertas y corazones ardientes. ¿Entiende, hermano? La palabra de Dios nos habla que era como un rollo, algunos dicen que era de 8 a 10 metros, por supuesto que en la visión se lo enrollaba juntamente y él lo comió. Y eso tenía un gusto rico como la miel. Es que la palabra de Dios es así, comparada como la miel, es dulce. Dice Salmo 119, versículo 50, ella es mi consuelo en tiempo de aflicción. Proverbios capítulo 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es la palabra de Dios que en Nehemías 8:8 dice, leían el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
Habacuc dice en el capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El Señor Jesús le dice a Satanás, Mateo 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El deseo del Señor Jesús es escudriñe las Escrituras. Y te pregunto, hermano, ya que no tenías tiempo, Dios te ha dado todo este tiempo, ¿estás leyendo la palabra? ¿Memorizas algún versículo? ¿Te cautiva algún pasaje? Es la palabra que el Señor Jesús nos ha dejado para que meditemos en ella cada día de nuestra vida. No haga como ese hermano que encontró una Biblia llena de tierra, era un hermano joven, y dice, mamá, ¿esta es la palabra de Dios? Sí, hijito, dice, ¿por qué no la devolvemos ya que no la usamos? No la usan a la palabra de Dios. Compara este cuadro. El impío se levanta, prende el cigarrillo, habla malas palabras, se va a trabajar, critica a medio mundo y se acuesta, ha visto pornografía y un montón de pecados. Ahora considera al íntegro, al justo, se levanta y dice, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Ensalza el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y anda caminando el justo en integridad, y el Padre ve que nosotros estamos haciendo estas cosas y nos bendice. A través de los siglos, los impíos han tratado de destruir la palabra de Dios. Un tal Diocleciano, emperador en el año 303, entró casa por casa e hizo una montaña de Biblias que le quitaba a los creyentes, y cuando le prendió fuego dijo esta palabra, he terminado con el cristianismo. 20 años después entra Constantino, que se convierte al cristianismo, y ofrece una recompensa en tantos pesos a aquel que presente un ejemplar de la Biblia. Escuche, hermano, en 24 horas, 100 Biblias fueron presentadas delante del emperador. Los ateos, los burladores y los que critican golpean con el martillo en el yunque de la palabra de Dios, pero esta es indestructible. Por eso el Señor Jesús decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hace muchos años, en Sudáfrica, un colportor, ¿sabe lo que es un colportor? Es el que lleva los Nuevos Testamentos y lo entrega gratis. Entonces, se acercó un africano, dice, ¿me regala un librito de eso? Sí, ¿lo vas a leer? No. Yo lo quiero porque tiene el formato exacto, cortando cada hoja para poner tabaco y así envolverme un cigarrillo. Fíjese para lo que quería el Nuevo Testamento. Entonces el hombre dijo, no le iba a dar, pero le dije, bueno, hagamos un pacto. Yo te doy, pero antes de que vos cortes la hoja, prométeme que la vas a leer. ¿Cómo no? Y se fue. Pasaron 20 años y esto pasó en un pueblito que un predicador joven se congregó a mucha gente alrededor, y que era el colportor ya anciano con bastón, se fue a ese pueblito cercano a escuchar y se sentó al último. El predicador lo reconoce al ancianito, y cuando termina la reunión dice, oiga, ¿usted se acuerda de mí? No sé, yo soy aquel muchacho que le pedí un Nuevo Testamento para cortar una hoja, poner tabaco y así armar un cigarrillo. ¿Cómo no me voy a acordar? Es la única vez que me pasó en mi vida. Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo estás predicando? ¿Qué pasó? Me fumé todo Mateo, dice. ¡Ah! Me fumé todo Marco, me fumé todo Lucas, hasta Juan capítulo 14. Y ahí no pude cortar la hoja porque decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué hermosas palabras. Alimenta, alimenta. Segundo lugar, mandato. Fíjese lo que dice el versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. A ver, hay tres cosas que yo quiero decirte, hermano. Hay un mandato de arriba, hay un clamor de abajo y hay un impulso de adentro. Te pongo dos ejemplos para que vos entiendas.
aquí está Pedro en la azotea, ¿se acuerdan ustedes? Y está Cornelio orando. Había un clamor de abajo. Cornelio ofrecía oraciones y limonas a los pobres y habían llegado a la presencia de Dios. Había un mandato de arriba. Dios le dice a Pedro, tienes que ir. Primero, medio no te ha gustado, pero después había un impulso de adentro. Yo voy a ir. Pongamos otro ejemplo. Felipe estaba teniendo mucho éxito en Samaria porque hablaba a las multitudes, pero había un mandato de arriba. Felipe, ve y júntate con ese eunuco que está leyendo y no entiende nada. Había un clamor de abajo. Este etíope estaba leyendo Isaías capítulo 53 y había un impulso de adentro. Por el Espíritu Santo fue llevado, se sentó junto al carro y no solo se convirtió, sino que se bautizó y como el himno que pidieron, siguió gozoso su camino. Qué bueno, hermano, es obedecer al mandato del Señor. A ver si me ayudan ustedes en ciertos animales con los sonidos onomatopéyicos, ¿sí? Por ejemplo, el gallo canta, vamos a hacer el primer escalón hasta el cuarto, y si usted me dice los últimos, el hermano David va a regalarles un auto 0 kilómetros, ¿sí? A ver, el gallo canta, la gallina cacarea y los pollitos pían. El segundo, lo tengo anotado aquí, esto sí, aquí tengo anotado, el perro ladra, ¿sí? Sé que lo sabe. El gato maulla, bien. Y por último, el ciervo brama, porque dice el salmista, ¿sí? Pero viene el otro que también no es muy difícil. El caballo relincha, el burro rebuzna y el ganso grazna. Pero este ya es difícil. El pato, y ahí ya nadie me contesta. El pato parpa. Escuche, el elefante ya no contesta. El elefante berrincha. Y el delfín ya no contesta. Ya perdió el auto y David se saca la transpiración. El delfín silba. Y por último ponemos la jirafa. ¿Sabe que la jirafa, dicen los entendidos, que pudiendo emitir sonido, no lo hace? Y ahí es donde yo quiero llegar. Que nosotros como cristianos, pudiendo llevar el mandato del Señor Jesucristo, no lo hacemos. Y nos parecemos mucho a la jirafa. Y alrededor nuestra, nuestra familia, a veces se va un familiar y no le hemos llevado el mensaje de salvación. Tengo en mi corazón por lo menos 20 moribundos que pude llegar en las clínicas, en las casas de familia, orar con ellos. Y me acuerdo uno al frente de mi casa, hay una clínica, que un anciano de la iglesia, don Pedro Novoa, me dice, mi hermano está muy enfermo. Y yo nunca había sentido olor a sangre en la sala. Y entré y no podía hablar. Entonces el Señor me iluminó de darle la mano, que me conteste un sí y que me conteste un no, con 2 veces, cuando me apriete la mano. Y fue una cosa tan especial porque le pude hablar del Señor y le digo, entendió, y él me apretaba una sola vez. Y quiere hacer una oración, que yo haga una oración por usted, y me apretó una vez. Y bueno, yo salí de la pieza y cuando cruzaba la calle, siento que me llaman por teléfono y dice, Ricardo, saliste de la habitación y mi hermano falleció. Yo decía, oh Señor, gracias por darme la oportunidad de varios moribundos que le pude llevar a la presencia del Señor, y el Señor sabrá allá quienes entran y quienes no entran. Pero vos tienes una obligación, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tercer lugar, fidelidad. Fíjese lo que dice Ezequiel 3:10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, y aquí subrayé, todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Hermano, quiero decirle que los cassettes, los videos y todo lo que tenía el doctor Dobson en Canadá se los prohibieron. ¿Sabe por qué? Porque se menciona la palabra pecado y la palabra infierno.
Hoy la gente no quiere escuchar esas cosas. Tienen oído para que les agrademos con algunas cosas lindas, y usted puede ver en el diario que mueren las personas y todos van al cielo. Yo soy la resurrección, todos descansan en el cielo, saludo a los ángeles, todo, pero la Biblia no nos enseña eso, hermano. Y ahora le voy a hacer leer, le voy a hacer ver lo que dice el versículo 17, 18 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, arriba de la torre vigilando, a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y estos dos versículos que voy a leer me han cautivado, hermano. Dice 3:18 de Ezequiel, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre levantaré de tu mano. Y el 19 dice, si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se imagina usted en el cielo? Porque donde esté el Señor estaremos nosotros, en el gran trono blanco estarán los inconversos. Y tal vez pase algún conocido y dice, mira, me han mandado al horno de fuego y tú nunca me hablaste del Señor. Mi vecino, mi hermano, mi primo, el que estaba en el almacén. ¿Cómo decir, hermano? Entrégale un folleto. Bueno, ahora envíale un videíto de una prédica. Háblale del Señor. Están muy angustiados la gente. Está enferma. Escuchen la palabra y tomen una decisión. Una vez vino un predicador escocés y contó de una experiencia que tenía un pastor en una iglesia de un hombre muy adinerado que falleció y tenía 5 hermanos. Escuche esto, este hombre que falleció era mundano, era mujeriego, bebía, lo peor que había en el pueblo. Y le piden al pastor evangélico que abra el velatorio, usted se imagina. No durmió esa noche porque se le vino a la mente un pasaje, ¿se acuerdan de que ese Lázaro y el rico estaba en el horno de fuego? Y dice, tiene 5 hermanos, y le vino a la mente, dice, no, señor, no voy a hablar esto en un velatorio, y no se pudo sacar eso de la mente. Pusieron el féretro al aire libre, y los 5 hermanos estaban de traje, y para el otro costado estaba el predicador, con firmeza, pero con temblor, habló de ese pasaje, y dijo estas palabras, uno se fue, y 5 van tras él, y explicó, esta persona que murió, vivió mundanamente, como lo dice la palabra de Dios. Sin temor, dijo, no creo que esté con Dios. Y ustedes lo testificaron, lo que era esa persona. Porque muchas veces en un velatorio decimos otra cosa. Se la jugó, como decimos. Uno se fue, 5 van tras él. Los 5 hermanos cayeron de rodillas, tocados por el Espíritu Santo, y se entregaron a Cristo. Primer lugar, alimento. Segundo lugar, mandato. Tercer lugar, fidelidad. Todas mis palabras. Tiene que hablar, hermano. Así del cielo como del infierno. Cuarto lugar y penúltimo, identificación. 3:15 dice. Y vine, dice Ezequiel, a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Ezequiel tenía una simpatía por esta gente a pesar de que eran rebeldes. Y también hay que llevar el agua del consuelo, el agua de la bondad, el agua del amor, porque están muy afligidos. Y hoy nosotros vemos personas que tenemos que identificarnos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, había un muchacho en la secundaria que tenía cáncer y al hacerse la quimioterapia, ustedes saben que pierde el cabello. Y los 4 compañeros de él dijeron, no podemos dejarlo ahí, se van a reír, se van a burlar, ¿qué? Vamos a la peluquería, dice. Hicieron, se cortaron todo el pelo y salieron en la tapa de un diario, los 5, y pusieron, se identificaron con él. ¿Entiende lo que es, hermano? Si usted lleva una camiseta blanca, una franja roja, así, que es de mi equipo favorito, ¿no es cierto?
Y me estoy identificando con ese equipo. Y si usted lleva una banda azul y una cosa amarilla aquí en el medio, se identifica con otro equipo. Pero cuando uno se pone la camiseta de Cristo, dice, ah, doña María, la evangélica, y le agregan la N. Haga 2 cuadras así, media allá, esa es la que lleva el libro negro, siempre va los domingos a la iglesia. Esa doña María, nos identifican con Cristo. De Pedro decían y reconocían que había estado con Jesús. De Esteban decía que veía el rostro como de un ángel. ¿Y cómo te identifican a ti? Para terminar, hermano, no solo alimento, mandato, fidelidad, identificación, sino también comunión. Fíjese lo que dice el versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y dice el versículo 24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Qué interesante es esto, hermano, tener comunión con Él. Recuerden el versículo, entra a tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hermano, tenemos que ir a Dios en oración para que Él no baje en destrucción. En Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 dice el Señor estas palabras, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Le voy a leer en otra versión. He buscado a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no lo destruya, pero no lo he encontrado. Dios está buscando intercesores, hermano. Así como han hecho ustedes esta reunión de oración, se han separado en grupo, póngase en la brecha y dice, Señor, como Abraham, si hay 50 justos, ¿lo vas a destruir? No, dice el Señor. 45, 40, 30, 20. Una vez más voy a hablar, Señor, si hay 10 justos, ¿lo vas a destruir? No lo voy a destruir por amor a los 10. Hoy debemos clamar por nuestras autoridades, por aquellos que no tienen al Señor, que están al borde del precipicio, como el mensaje más extraordinario que predicó Jonathan Edwards, y usted lo puede buscar en internet, pecadores en manos de un Dios airado. Predica la palabra, hermano, porque el tiempo se acaba. En 1 Samuel capítulo 7, los filisteos estaban entrando y Samuel ya tenía más de 30 años. Y pone un cordero de leche porque los israelitas dicen, clama al Señor, y ofrecen sacrificio. Y Dios tronó aquella noche y derribó al ejército de los filisteos. Y dice 1 Samuel 7:23, nunca más los filisteos entraron en la tierra de Israel mientras vivía Samuel. Qué interesante, ¿no? Porque con una oración lo llevó para ahí. En cambio, Samson nunca pudo sacarse a los filisteos de encima. Quiero terminar ya este mensaje con un irlandés, un escocés que estaba a punto de casarse y faltando 3 días, su novia se ahogó y él, ustedes saben que los himnos que cantamos, muchos de esos himnos salieron de las tragedias, cuando se hundió un barco, cuando pasó un incendio, y este muchacho, cuando su novia se ahogó, escribió el himno 201, que dice, oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó, y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Te hallas triste, agobiado y cargado de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Hermano, que el Señor le bendiga en esta noche, que usted pueda predicar la palabra, que haya alimento en su corazón, que obedezca al mandato, que sea fiel a la palabra del Señor, se identifique con los hermanos, lo llame por un mensajecito de texto, pregunte cómo está y no se olvide de tener comunión con el Padre Celestial. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron y que Dios les bendiga.